Ahora en el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver el concepto de coordenadas polares o cilíndricas dentro del movimiento curvilíneo. Acá tenemos en movimiento curvilíneo estos tres conceptos y principalmente nos vamos a enfocar, como lo dijimos anteriormente, en coordenadas polares o cilíndricas. Acá tenemos un punto. Este punto puede realizar esta trayectoria que vemos en líneas punteadas. Tenemos el eje X, el eje Y, que parte desde un origen O 0. Y tenemos esta distancia R, que sería la distancia radial o módulo. Acá podemos ver que hay un ángulo de inclinación de un ángulo θ. Y si nosotros prolongamos esta distancia radial o módulo, si nos damos cuenta, acá estamos prolongando esta distancia. En esa misma dirección estaría el vector unitario E sub R. Sabemos que en el eje X tenemos el vector unitario Y, en el eje Y tenemos el vector unitario J, pero en lo que son coordenadas polares o cilíndricas, si nosotros tratamos de ubicar este punto y acá tenemos la distancia radial o módulo, desde el origen, si nosotros prolongamos esta distancia radial o módulo en esta misma dirección, nosotros podemos tener el vector unitario E sub R, ¿no? Que se puede encontrar en cualquier sitio de esta recta, de esta distancia radial o módulo. Perpendicular a este vector unitario tendríamos el otro vector unitario llamado E sub θ. También tiene el valor de la unidad, pero es un vector, ¿no? Con dirección y sentido. Ahora, R es igual a R multiplicado por su vector unitario E sub R, donde este R que vemos acá vendría a ser la distancia radial o módulo, y este E sub R vendría a ser el vector unitario en esta misma dirección. Si es que nosotros los multiplicamos, tendríamos R, que en este caso sería el vector posición. Graficando nuevamente el eje X, el eje y esta partícula que tiene esta trayectoria, entonces estamos expresando, si ustedes se dan cuenta, esta flechita que anteriormente la habíamos expresado sin una flecha, pero ahora está con una flecha, ¿sí? Al vector posición R, ¿no? Y toda esta flecha sería igual a R o su distancia radial, o también llamado módulo, multiplicado por su vector unitario. Es decir, esta distancia multiplicada por su vector unitario E sub R nos da este vector posición, ¿correcto? Acá este sería su vector posición R. Entonces, la velocidad de esta partícula analizada estaría dada por R y un puntito arriba, es decir, por la derivada del vector posición, que sabemos que es variación de R con respecto a la variación de tiempo. Esta sería la derivada con respecto del tiempo del vector posición. Y donde R punto sería igual a la derivada o a la variación de R con respecto a la variación de tiempo. Si ustedes pueden ver acá, este vector posición vendría a ser este R. Entonces la aceleración, si nosotros queremos hallar la aceleración, sabemos que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto a la variación de tiempo, que sería lo mismo que colocar una V con un punto arriba. Y esto sería el V con un punto arriba, es la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Y sería justamente esta velocidad, ¿no? Que la habíamos indicado inicialmente. Ahora, para nosotros poder seguir calculando, necesitamos calcular las derivadas de E sub θ y E sub R. Y eso es justamente en lo cual nos vamos a enfocar en estos momentos. Calculando las derivadas de estos dos vectores unitarios, nosotros podemos desarrollar a qué sería igual la velocidad y la aceleración en estas coordenadas polares. Muy bien, acá tenemos este R, acá estamos trayendo este vector unitario E sub R a este punto, a este lado, lo estamos amplificando, haciendo un poquito más grande. Y este vector unitario E sub θ, que es perpendicular a este E sub R, también lo estamos colocando acá a la izquierda, ¿sí?
pero un poco más grande para poder apreciar mejor el análisis que vamos a hacer. Imaginémonos que esta partícula continúa su trayectoria hasta este otro punto. Por lo tanto, va a tener otro r, otra distancia, otro módulo, ¿no? Desde el origen. Y si nosotros lo prolongamos, va a tener otro vector unitario que sería e' sub r. Y va a tener otro vector unitario e' sub θ que va a ser perpendicular a este vector unitario e' sub r. Estos dos vectores unitarios también los vamos a trasladar en este mismo origen. Ahora, antes de hacer esto, nosotros estamos asumiendo que esta partícula se ha desplazado una pequeña variación de ángulo, ¿sí? Si es que esto era θ, entonces estamos asumiendo que básicamente esta partícula se ha desplazado un pequeño espacio, no como acá lo estamos viendo, que es básicamente un recorrido mucho mayor, pero estamos asumiendo que simplemente se ha desplazado un diferencial de θ, es decir, un pequeño ángulo, un pequeñísimo ángulo, un ángulo infinitesimal. Ahora sí, traslademos este vector unitario e' sub r y nos estaría dando que se encuentra en esta posición. Y si trasladamos este otro vector unitario e' sub θ, estaría en esta posición. Y recordemos que habría un diferencial de θ entre el vector unitario ER y e' sub r, ¿no? Si nosotros trasladamos este vector unitario acá al origen y este otro vector unitario al origen, básicamente estarían diferenciados por un diferencial de θ, que es justamente lo que estamos poniendo acá. Y este otro desplazamiento también sería diferencial de θ, ya que son perpendiculares, ¿no? Este vector unitario e sub θ es perpendicular a ER, y si es que esta partícula se mueve, básicamente este vector unitario e' sub θ se habrá movido con respecto a este e sub θ también un diferencial de θ. Por eso es que esto también tiene este diferencial de ángulo. Ahora, estamos analizando vectores. Este sería el vector e sub r, este sería el vector e' sub r, y básicamente desde un punto hasta el otro habría un diferencial del vector e sub r, y esto matemáticamente podríamos expresarlo de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un triángulo con vectores, ¿no? Y el concepto de suma y resta de vectores nos dice que todos los vectores que van en un mismo sentido, es decir, en este caso, ¿qué vectores van en un mismo sentido? E sub r y e diferencial de r, que en este caso irían en el sentido antihorario, y justamente por eso es que como van en el mismo sentido los podemos sumar. Sería igual a los vectores que van en el otro sentido. En este caso, el único vector que va en el otro sentido, en sentido horario, sería e' sub r. Por eso es que podemos igualar esta sumatoria de vectores. Nota: el diferencial de θ es tan pequeño que se considera que el diferencial de ER es paralelo al e sub θ, y ambos vectores tienen la misma dirección y sentido. ¿Qué es lo que quiere decir? Que básicamente este diferencial de θ, imagínense que es un ángulo pequeñísimo, muy pequeño, ¿sí? Y si es que ese ángulo es tan pequeño, quiere decir de que el desplazamiento de e' sub r va a estar prácticamente al costado de e sub r, ¿sí? Y por lo tanto, básicamente este diferencial de ER va a ser prácticamente paralelo a este vector unitario e sub θ. Eso va a ocurrir cuando el diferencial de desplazamiento es pequeñísimo, muy pequeño, infinitesimal. Ahora, acá tenemos el otro diferencial de e sub θ, ¿sí? Parte desde donde empieza el movimiento de la partícula hacia donde acaba. Donde comienza, es decir, partiría desde este punto hasta este otro punto. Nuevamente acá tenemos un tema de suma de vectores. Si ustedes se dan cuenta, estos dos, el e sub θ y el diferencial de e sub θ, van en sentido antihorario. Por lo tanto, estos dos los podemos sumar y los igualamos a los vectores que van en sentido horario. En este caso, el único vector que va en sentido horario sería e' sub θ. Por eso es que podemos hacer esta igualdad. Entonces,
el diferencial de θ es tan pequeño, como repetimos, es tan pequeño, es infinitesimal, que se considera que este vector, este diferencial de E sub θ, va a ser paralelo a este vector unitario E sub r. Pero ambos tienen la misma dirección, ¿sí? Ya que son paralelos, pero el sentido es opuesto. Este vector viene en este sentido y este otro vector viene en este otro sentido, que es justamente lo que estamos expresando acá. Ahora analicemos un poquito más todo esto. Nos quedamos con esta parte y vamos a calcular las derivadas de E sub θ y de E sub r. Veamos, tenemos el módulo de diferencial de E sub r, ¿ok? Ahora esto es un vector, sí, pero digamos expresado modularmente. Este módulo o esta distancia, ya no como flecha, sino simplemente como longitud, por eso es que lo colocamos acá en función de módulo. ¿A qué sería igual? Sería igual al módulo del vector unitario E sub r, es decir, esto como distancia multiplicado por diferencial de θ. Si nosotros queremos entender esto, vamos a graficar este círculo, ¿ok? Entonces acá nosotros tenemos una distancia r, un radio r, tenemos un ángulo θ, este sería una longitud de arco, ¿ok? Longitud de arco. Entonces, si nosotros queremos hallar la longitud de la circunferencia, la longitud de toda esta circunferencia, sabemos que es igual a 2pi por el radio r, ¿sí? Pero si nosotros solamente queremos hallar, si ustedes se dan cuenta, todo este ángulo es 2pi, ¿correcto? Eso es cuando el ángulo está expresado en radianes. Una vuelta entera nos da igual a 2pi, que representa 360 grados, pero si está expresado en radianes sería 2pi multiplicado por el radio. Ahora, si nosotros solamente queremos este pedacito, la longitud del arco sería el ángulo θ multiplicado por r, ¿sí? Longitud de arco sería r por el ángulo θ. Ahora imagínense que en vez de r tenemos el E sub r, y en vez de esta longitud de arco tenemos el diferencial de ER. Si bien es cierto que ustedes pueden decir que esto es recto, y en este caso el E sub a es curvo, pero nosotros estamos asumiendo un pequeño diferencial de ángulo θ, es decir, este ángulo es tan pequeño que no importa, podemos considerar que esa distancia entre comillas es recta, y por lo tanto podemos hacer esta misma asunción. Por lo tanto, al igual que la longitud de arco es igual a r por θ, nosotros podemos decir que el módulo de diferencial de ER sería igual a su radio, que en este caso sería el módulo del vector unitario E sub r multiplicado por su ángulo, que en este caso es diferencial de θ. Entendiendo esto podemos proseguir. Ahora, este es E sub r, si lo expresamos numéricamente como un módulo, es igual a 1, ya que es un vector unitario. Por lo tanto, si es que deja de ser un vector y solamente le sacamos el módulo, sería igual a la unidad. Por lo tanto, el módulo de diferencial de E sub r podemos igualarlo a diferencial de θ. Ahora, el vector, acá tenemos el módulo, pero el vector de diferencial de E sub r, ¿a qué sería igual? Analicemos. Básicamente, si es que a este módulo estamos diciendo que tiene la misma dirección y sentido que el vector unitario E sub θ. Entonces, si es que esto vale, este vector unitario vale 1, ¿sí? 1 en esta dirección, y nosotros lo multiplicamos este vector unitario por este módulo, básicamente tendríamos este vector unitario, es decir, este vector de diferencial de ER expresado como vector sería igual a este módulo, ¿sí?, multiplicado por su vector unitario que va en esta misma dirección, que en este caso sería su vector unitario E sub θ, ¿correcto? Expresémoslo un poquito mejor. Tenemos esta distancia como módulo, que es justamente lo que tenemos acá. Esa distancia como módulo, si nosotros lo multiplicamos por su vector unitario que va en la misma dirección y sentido, tendríamos este vector de diferencial de ER, ¿sí? Este vector de diferencial de ER sería igual a esta distancia o a ese módulo multiplicado por el vector unitario que va en esa misma dirección y sentido. Y como hemos expresado anteriormente, ese diferencial de θ es tan pequeño que podemos considerar
que estos dos vectores van en la misma dirección y sentido, y por eso es que podemos hacer esta igualdad. Continuemos. Entonces, misma dirección y mismo sentido que el vector unitario E sub θ. Por eso es que justamente hemos podido hacer esta igualdad. Entonces, hemos visto que el módulo diferencial de ER, el módulo de este vector, es igual a diferencial de θ. Por eso es que podemos reemplazar, en vez de decir el módulo de diferencial de E sub R, lo colocamos este diferencial de θ. Entonces, ahora despejando, el diferencial de θ pasa a dividir y tendríamos esta expresión. Ahora, dividiendo entre diferencial de tiempo, tenemos esta expresión la estamos volviendo a escribir acá, y tanto a la izquierda como a la derecha vamos a dividir entre diferencial de tiempo. ¿Sí? Tanto a la izquierda como a la derecha estamos dividiendo entre diferencial de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Si nosotros dividimos entre diferencial de tiempo, básicamente tenemos la derivada del vector unitario E sub R con respecto al tiempo, y eso lo podemos expresar a esa derivada como un puntito arriba. ¿Sí? Cada vez que nosotros derivamos algo, lo expresamos como un punto arriba. Entonces tenemos básicamente acá la derivada o la variación del vector unitario E sub R con respecto a la variación del tiempo, y es justamente lo que tenemos acá a la izquierda. Y a la derecha tenemos la derivada o la variación del ángulo θ con respecto al tiempo, que básicamente sería la derivada del ángulo θ, ¿no? Con respecto al tiempo, y como es una derivada lo expresamos con un puntito arriba al ángulo θ. Y este vector unitario E sub θ si lo dejamos tal cual. Esta expresión la estamos colocando en la parte superior derecha. ¿Ok? Toda esta expresión acá en la parte superior derecha, para que no se nos olvide. Ahora analicemos el módulo diferencial de Eθ, es decir, esto como módulo. Esto como módulo, ¿sí? Es decir, sin la flecha, simplemente una distancia de diferencial de E sub θ, sería igual a ¿qué? Sería igual de la misma forma, ¿no? Es como si tuviéramos un círculo con el radio E sub θ, y la longitud del arco sería el módulo de diferencial de Eθ. Entonces, básicamente, si es que tenemos este módulo de Eθ, que en este caso representa el radio, la longitud del arco, L sub a, en este caso representaría a la distancia diferencial de Eθ. Y esa distancia diferencial de Eθ básicamente sería el módulo de diferencial de Eθ. Es decir, longitud de arco o módulo de diferencial de E sub θ. Y eso sería igual al radio R multiplicado por el ángulo θ. En este caso, el radio R sería el módulo de Eθ, que es lo que tenemos acá, multiplicado por su ángulo, que en este caso sería diferencial de θ. El módulo de todo vector unitario es igual a la unidad, por lo tanto eso sería igual a 1, que está de color verde, y podríamos resumir esto expresado de esta forma, ¿no? Módulo diferencial de Eθ sería igual a diferencial de θ. Expresemos ahora en función de vector, el vector diferencial de Eθ. ¿A qué sería igual? Sería igual a esta expresión. ¿Por qué? Analicemos. Diferencial de Eθ expresado vectorialmente sería igual a este módulo, ¿sí? A este módulo, que es justamente lo que tenemos acá, multiplicado por el vector unitario. Sabemos que en este caso tiene la misma dirección que ER, ¿sí? El diferencial de Eθ tiene la misma dirección que ER, pero diferente sentido, sentido opuesto. Por lo tanto, podemos multiplicarlo por este mismo vector unitario, pero como va en sentido opuesto, sería por el negativo de ese vector unitario. Por eso es que lo multiplicamos por menos E sub R. Misma dirección y diferente sentido que el vector unitario E sub R. Como tiene diferente sentido, le colocamos este signo menos. Ahora, este módulo de diferencial de E sub θ es igual a diferencial de θ. Por eso es que en este caso le colocamos diferencial de θ. Y este símbolo menos lo estamos sacando de acá, ¿no? Ya lo estamos colocando en la parte delantera. Despejando, en este caso el menos pasa al otro lado y el diferencial de θ pasa a dividir y nos quedaría esta expresión. Ahora,
a toda esta expresión que nosotros hemos hallado, diferencial del vector unitario E sub teta igual a menos diferencial de teta multiplicado por su vector unitario E sub r, si tanto a la izquierda como a la derecha lo dividimos entre diferencial de tiempo, nos quedaría esta expresión. Y nuevamente, si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda básicamente tenemos la derivada del vector unitario E sub teta con respecto al tiempo, y eso lo podemos expresar con el vector unitario E sub teta con un puntito arriba, que es justamente lo que tenemos acá a la izquierda. Y el diferencial de teta con respecto al diferencial de tiempo es la derivada del ángulo teta con respecto al tiempo, y lo podemos expresar con un puntito arriba, de la misma forma. Toda esta expresión la colocamos acá en la parte superior derecha. Habiendo calculado la derivada del vector unitario E sub r y del vector unitario E sub teta, ya se puede proceder a calcular la velocidad y la aceleración. Veamos. Muy bien, ahora vamos a calcular el módulo y el vector velocidad. Entonces tenemos esta expresión donde este r de la izquierda representaría al vector posición, ¿sí? Este r de la derecha representaría la distancia radial o módulo, y este E sub r representaría el vector unitario. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos esta distancia r que representaría a la distancia radial o módulo, y si a esta distancia la multiplicamos por este vector unitario E sub r, tendríamos el vector posición r, que básicamente sería esta longitud r pero expresada con una flechita. Si nosotros queremos calcular la velocidad v, o en este caso sería el vector velocidad, tendríamos que derivar este vector posición r con respecto del tiempo. Y si nosotros derivamos este vector posición con respecto del tiempo, básicamente estaríamos derivando todo lo que se encuentra en la parte de la derecha. Entonces acá tenemos una multiplicación de r con el vector unitario E sub r. Entonces al derivarlo, primero derivaríamos la distancia radial o módulo, tendríamos la derivada de la distancia radial o módulo, que la expresamos con r, el puntito arriba, multiplicado por su vector unitario E sub r, y luego derivaríamos el vector unitario E sub r, por lo tanto, más este r de la derecha permanece intacto, y lo multiplicaríamos por la derivada de este vector unitario E sub r. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos determinado a qué sería igual la derivada del vector unitario E sub r, y lo único que hacemos es reemplazando. En vez de colocar el vector unitario E sub r, la derivada, colocamos toda esta expresión, ¿sí? Ahora, en la componente teta, acá tenemos la componente teta, que sería la derivada del ángulo teta. Dentro del componente velocidad se debe a la rotación de r, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, desde este punto, luego cuando se desplaza hay una rotación. No es que se desplace solo hacia la derecha o hacia arriba, sino hay una rotación, como pueden ver acá. Entonces la magnitud de br y de bθ sería el b sub r, en este caso sería el r punto que está acá, ¿sí? Esta velocidad la podemos decir que está compuesta por b sub r y b sub θ, y este b sub r sería igual a r punto, es decir, la derivada de la distancia radial o módulo, y el b sub θ en este caso estaría representado por r multiplicado por la derivada de θ con respecto al tiempo, ¿no? Que sería toda esta expresión. Ahora, el módulo del vector velocidad sería igual a toda esta expresión, ¿correcto? Y la vamos a colocar acá en la parte superior derecha para no perderla. Entonces, veamos. B sub r tendría esta dirección, la misma dirección que esta distancia radial en esta dirección hacia afuera, y b sub θ tendría esta dirección, ¿ok? Perpendicular a la velocidad b sub r, y en este caso para r', el b sub r' tendría esta dirección que está saliendo, y la velocidad b sub θ' tendría esta dirección perpendicular a la velocidad b sub r'. Si nosotros lanzamos una paralela a b sub r,
tendríamos esta línea y una paralela a b sub teta tendríamos esta línea, y de esa forma podríamos calcular a la velocidad b. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un triángulo rectángulo y por eso es que acá podemos aplicar Pitágoras para calcular la velocidad, donde el primer cateto sería b sub r y el otro cateto sería b sub teta. De la misma forma podemos calcular la velocidad b'. Esta sería la forma de cómo nosotros podemos calcular la velocidad, tanto su módulo como vectorialmente. Ahora, calculando el módulo y el vector de aceleración, vamos a ver cómo lo hacemos. La aceleración sería igual a la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Esto ya lo sabemos. La velocidad la podemos expresar con un puntito arriba, de esta forma. Y la velocidad ya sabemos que es igual a toda esta expresión. Por lo tanto, vamos a derivar a toda esta expresión que representa la velocidad con respecto al tiempo. Al derivarla, si nos podemos dar cuenta, en esta primera parte tenemos el r punto multiplicado por el vector unitario e sub r. Por lo tanto, al derivar, primero derivamos esta primera parte y el vector unitario e sub r quedaría intacto. Por lo tanto, sería r punto multiplicado por su vector unitario e sub r. Y luego vamos a derivar la segunda parte, que sería el vector unitario, y esta primera parte queda intacta. Por lo tanto, sería más r punto multiplicado por la derivada de e sub r, más, ahora vamos a derivar esta segunda parte de la velocidad. Si se dan cuenta, hay una multiplicación triple. Por lo tanto, primero derivaríamos al r y estos dos valores quedarían intactos y nos quedaría de esta forma: r punto, teta punto y e sub teta. Ahora vamos a derivar el teta punto y las variables de la izquierda y de la derecha quedarían intactas. Por lo tanto, el r y el e sub teta quedarían intactos, pero el teta sí tendría una derivada adicional. Por lo tanto, sería teta punto punto. Más, finalmente, ahora la primera variable, que es r, y la segunda variable, teta punto, quedarían intactas, y ahora sí derivaríamos el vector unitario e sub teta. Por lo tanto, nos quedaría esta expresión de esta forma. Si se dan cuenta, la derivada del vector unitario e sub r es igual a toda esta expresión, y la derivada del vector unitario e sub teta es igual a menos teta punto multiplicado por el vector unitario e sub r. Por lo tanto, la aceleración la podemos expresar, esta primera parte la copiamos tal cual, y esta segunda parte sí la estamos reemplazando por la equivalencia de la derivada del vector unitario e sub r, que sería teta punto y multiplicado por el vector unitario e sub teta, más la primera parte de r punto, teta punto y e sub teta queda igual, tal cual. Esta segunda parte también queda igual, se está copiando tal cual, pero esta tercera parte sí la estamos cambiando a la derivada del vector unitario e sub teta. Como podemos ver, es igual a menos teta punto e sub r. ¿Sí? Lo estamos reemplazando. Ahora lo único que hacemos es estamos reordenando toda esta expresión. Si se dan cuenta, este menos pasa hacia la izquierda. Acá tenemos teta punto y teta punto, por lo tanto sería teta punto al cuadrado. Ahora quitamos los paréntesis y quitamos los corchetes y simplemente tendríamos toda esta expresión. Si se dan cuenta, este r punto punto está acompañado por el vector unitario e sub r, de la misma forma el r teta punto al cuadrado. Por eso es que lo marcamos del mismo color, y estos otros tres están acompañados por el vector unitario e sub teta. Por eso es que lo marcamos de color verde. Entonces la aceleración sería igual. Simplemente juntamos los valores que están acompañados por el mismo vector unitario e sub r, y acá simplemente sumamos las variables que están acompañadas por el mismo vector unitario e sub teta. Por lo tanto, la aceleración nos quedaría igual. Si se dan cuenta, acá tenemos r punto y teta punto, acá también tenemos r punto y teta punto, por lo tanto podemos sumarlo
y decir que es 2 veces r punto teta punto el vector unitario e sub teta. Y esta segunda parte simplemente la volvemos a copiar tal cual. Finalmente, factorizamos, sacamos el vector unitario e sub r y esto sale de esta forma hacia la derecha, y sacamos el vector unitario e sub teta, y de tal forma que nos queda la aceleración expresada de esta manera. Entonces podemos decir de que tenemos una aceleración a sub r y a sub teta, una aceleración, dos aceleraciones, ¿no? Y la aceleración a sub teta también la podemos expresar de esta forma. Si se dan cuenta, es 1 sobre r, la derivada de r al cuadrado teta punto con respecto al tiempo. Si nosotros hacemos esta derivación, entonces vamos a obtener esta misma expresión. Esta equivalencia se encuentra su aplicación cuando se ve el momento cinético. En este caso no, pero básicamente esta expresión y esta expresión son las mismas. Si se dan cuenta, la aceleración está expresada por todo este valor multiplicado por el vector unitario e sub r, y todo este valor sería r punto menos r teta punto al cuadrado, y a esto le estamos llamando que representa a la aceleración en dirección a r, ¿no? En dirección al vector unitario e sub r, y toda esta expresión 2r punto teta punto más r teta punto punto estaría multiplicado por su vector unitario e sub teta, es decir, tiene esta dirección, y eso es lo que sería la aceleración a sub teta. El módulo del vector aceleración. La aceleración estaría expresada de esta forma, ¿no? Tenemos la aceleración a sub r, tenemos la aceleración a sub teta, y por lo tanto el módulo de la aceleración sería la suma de cuadrado de ambas, ¿no? Y su raíz cuadrada. Ahora veamos, analicemos un poquito más. En esta dirección estaría la aceleración a sub r, y en esta dirección estaría la aceleración a sub teta. ¿Sí? Si nosotros trazamos una paralela a sub r, tendríamos esta línea, y una paralela a sub teta tendríamos esta línea. Por lo tanto, la aceleración resultante estaría en esta dirección. Y si se dan cuenta, acá tenemos un triángulo rectángulo, donde este cateto sería a sub r, este otro cateto sería a sub teta, y esta hipotenusa sería la aceleración a. Por lo tanto, acá podemos aplicar Pitágoras, y de esta forma tenemos que aceleración al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado, que sería a sub r al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es decir, a sub teta al cuadrado. Y de esta forma podemos ver cómo aparece el módulo del vector aceleración. De esta misma forma, la aceleración a sub r estaría en esta dirección, la aceleración a sub teta prima estaría en esta dirección, este sería a sub r prima, y de la misma forma lanzamos paralelas a cada una de ellas para encontrar la aceleración resultante a prima en este caso, ¿no? Para este punto. Muy bien, ahora vamos a analizar a un poco más de detalle la aceleración a sub r y a sub teta. Estamos viendo de que partimos desde un punto y este punto se mueve hasta otra posición, ¿no? Vamos a asumir que ese movimiento es infinitesimal, es decir, se encuentra prácticamente el segundo punto muy cerca del primer punto. Vamos a ver. Para eso vamos a trasladar las dos velocidades del primer punto, la velocidad v sub r y la velocidad v sub teta, y luego cuando se ha movido al siguiente punto, trasladamos la velocidad v sub r' y v sub teta'. Ambos tienen un ángulo de inclinación de diferencial de teta, ¿sí? Ya que estamos asumiendo que prácticamente desde un punto hacia el otro punto se ha movido un pequeño diferencial de tiempo, es decir, un pequeño diferencial también de ángulo. Y como es tan pequeño, a ese ángulo lo estamos llamando diferencial de teta. Si es que ese movimiento acá es diferencial de teta, lógicamente que acá también va a ser diferencial de teta. Y prácticamente esta velocidad v sub r' está prácticamente pegadita a esta otra velocidad v sub r. Entonces a esta velocidad v sub r nosotros sabemos que sería r punto, ¿no? La variación de r con respecto al tiempo, o r punto. Como pueden ver, acá la velocidad tiene dos componentes y en la misma dirección de e sub r se encuentra la velocidad r punto. Y acá se encontraría la velocidad v sub teta,
como está en la dirección del vector unitario e sub teta, entonces esta parte sería la componente de la velocidad v sub teta, que sería r multiplicado por teta punto. La prolongación de esta velocidad sería la variación de la velocidad sub r, y lo cual implicaría que sería la variación de r punto. Como repito, hay prácticamente un pequeño diferencial entre el punto de movimiento inicial y el siguiente punto de movimiento. Por lo tanto, esta v sub r' prácticamente está pegada a esta v sub r, y por lo tanto lo que diferencia a esta velocidad v sub r con esta velocidad v sub r', para que sean iguales, es básicamente este pequeño diferencial v sub r. Y en este caso sería r punto diferencial de teta. ¿Por qué? Imagínense que esto es un círculo, como ya se los expliqué anteriormente, y su radio, en este caso de este círculo, sería v sub r, o en este caso r punto. Entonces, como esta pequeña distancia es infinitesimal, es pequeña, ya que el diferencial de ángulo teta es pequeño, entonces esto podemos considerarlo como una longitud de arco, como ya lo hemos explicado anteriormente. Es decir, esto sería un círculo, este punto sería el punto medio y este v sub r sería el radio. Entonces en la longitud de arco hemos visto que la longitud de arco, es decir, esta longitud, esta distancia, sería el radio por el ángulo. En este caso el radio es r punto y el ángulo sería diferencial de teta, y que va en esta dirección. En este caso, este sería el diferencial de la velocidad sub teta, y la velocidad sub teta es r teta punto, es decir, sería el diferencial de r y de teta punto. Y en este caso, esta sería la longitud del arco cuando el radio es v sub teta, ¿sí? Imagínense que este es un círculo, donde este sería el punto medio, este es el radio v sub teta, y por lo tanto la longitud de arco sería el radio multiplicado por el ángulo. El radio sería r teta punto multiplicado por diferencial de teta. Como podemos ver, lo positivo es hacia la derecha, como va hacia la izquierda sería negativo, por eso es el signo negativo. Y este diferencial de v sub r es igual a diferencial de r punto. ¿Qué pasa si lo dividimos entre diferencial de tiempo? Entonces esto nos quedaría que sería la aceleración resultante de r, es decir, de r en la dirección r, porque se encuentra hacia la derecha, ¿sí? En la misma dirección. Es la aceleración resultante de r, como va hacia la derecha, sería de r. Por lo tanto, sería esto r punto punto, ¿no? Al volverlo a derivar a este r punto, sería r punto punto. Y esto podemos reemplazarlo como la aceleración resultante de r en la dirección r, que es equivalente a r punto punto. En este caso, r punto diferencial de teta, si nosotros lo dividimos entre el diferencial de tiempo, eso sería igual a r teta punto, ¿sí? Y eso sería igual a la aceleración resultante de r, pero en la dirección teta, ¿sí? En la dirección hacia acá arriba, por lo tanto en la dirección teta. Como acá estamos analizando todo lo que viene en este sentido es de r, sería la aceleración resultante de r, pero en la dirección teta, es decir, en esta dirección. Y esto lo podríamos reemplazar de esta forma. De la misma forma, analizando este punto. Si nosotros lo dividimos entre el diferencial de tiempo, entonces ya lo podemos derivar. Y esto sería igual, la primera derivada, derivamos el r, sería r punto y el teta punto queda igual. Más, ahora r queda igual y teta punto punto lo derivamos, ¿no? Teta punto lo derivamos, sería r teta punto punto. Y esto sería la aceleración resultante de teta en la dirección teta. Como pueden ver, se dirige hacia arriba. Por lo tanto, sería la aceleración resultante de teta en la dirección teta. Y esta otra, vamos a analizarla, sería si lo dividimos entre el diferencial de tiempo. Esto sería igual a menos r teta punto por teta punto. Y eso sería igual a menos r teta punto al cuadrado. Y esa sería la aceleración resultante de teta, ¿sí? Porque acá está v sub
prima teta y este es v sub teta. Por lo tanto es la aceleración resultante de teta, pero en la dirección r, ya que se dirige hacia la izquierda, ¿sí? R es ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto sería la aceleración resultante de teta en la dirección r. Y lo reemplazamos de esta forma aquí. Finalmente, la aceleración resultante total en la dirección r, ¿a qué sería igual? Veamos, en la dirección r sería en esta línea, ¿no? En esta línea que pueden ver acá. Y positivo, ¿qué sería? R punto punto, aceleración en R, esto sería igual a R punto punto. ¿En qué otra dirección se encuentra en este sentido? Sería esta, ¿no? Pero con signo negativo, menos R teta punto al cuadrado. Ahora, la aceleración resultante total en la dirección teta, eso va a ser igual a aceleración a sub teta, y eso sería igual a ¿qué? Veamos, en la dirección teta se encuentra esta aceleración, por lo tanto la colocamos acá, y más esta otra aceleración, ¿sí? En la misma dirección teta, es decir, hacia arriba. Por lo tanto, sumamos más esta otra aceleración. Como podemos ver, r punto teta punto es lo mismo acá, por lo tanto sería 2 veces r punto teta punto, y esta otra parte queda tal cual. ¿Ok? Como pueden ver, gráficamente hemos podido demostrar esta sería la aceleración a sub r, r punto punto menos r teta punto al cuadrado, y es justamente lo que tenemos acá, a sub r. Acompañando al vector unitario e sub teta sería la aceleración a sub teta, que es justamente lo que tenemos acá, 2 veces r punto teta punto más r teta punto punto, que es justamente lo que tenemos acá. Gráficamente ya lo hemos podido demostrar. Ahora analicemos un poco más. Tenemos este punto, acá esta sería su aceleración, la aceleración que ya le hemos demostrado, ¿sí? Esta sería la aceleración a sub r, esta sería la aceleración a sub teta. Por lo tanto, la aceleración a sub r va en la misma dirección de r, ¿sí? Saliendo. A sub r sería r punto punto menos r teta punto al cuadrado. Y la aceleración a sub teta sabemos que es perpendicular a sub r. Y acá nos dice que la aceleración a sub teta sería igual a 2r punto teta punto más r teta punto punto. Y por lo tanto, la aceleración resultante sería esta. Justamente esta que tenemos acá. Le lanzamos una paralela a esta aceleración a sub r, otra paralela a la aceleración a sub teta, y nos quedaría esta como la aceleración resultante a, que sería igual a toda esta expresión. Ahora vamos a ver cómo graficaríamos lo aprendido en una trayectoria circular. Como pueden ver, acá tenemos un círculo y este sería su radio. Por lo que hemos visto que la aceleración resultante sería igual a todo esto. Por lo que la aceleración radial, que corresponde a toda esta parte, tendría esta dirección, ¿sí? Saliente al radio. Estamos analizando la trayectoria de este punto, ¿sí? De este punto que pueden ver en todo este círculo. Y esta otra aceleración tendría esta dirección, perpendicular a la aceleración radial. Y estaría compuesta por todo esto. Como pueden ver, estaría compuesta por todo esto. En un círculo, ustedes ya deben de saber de que la aceleración que es tangente al círculo, en este punto, sería también considerada la aceleración tangencial. Por lo que podemos decir que todo esto es igual a la aceleración tangencial. Y la aceleración normal básicamente viene hacia el centro. Por lo que podemos decir de que esta sería la aceleración normal. Sabemos que la aceleración tangencial es igual al radio multiplicado por la aceleración angular y que la aceleración normal es igual al radio multiplicado por la velocidad angular elevado al cuadrado. También sabemos que la aceleración tangencial la podemos representar igual al radio multiplicado por la aceleración angular, pero la aceleración angular también la podemos representar como teta punto punto. Y como pueden ver, acá tenemos aceleración tangencial igual a toda esta expresión, y acá tendríamos el radio por teta punto punto, que es lo mismo que tenemos acá, radio por teta punto punto. Eso quiere decir de que esta parte está de más cuando estamos hablando de una trayectoria circular. Y con respecto a la aceleración normal, sabemos que esto sería igual al radio multiplicado por la velocidad angular elevado al cuadrado. Pero la velocidad angular también la podemos representar como teta punto.
y como pueden ver está elevado al cuadrado. Acá podemos ver que acá tenemos la aceleración normal y la aceleración radial, y como pueden ver, debido a que se encuentran en direcciones opuestas, podemos afirmar que la aceleración normal es igual a menos la aceleración radial. Es decir, básicamente esta aceleración normal sería igual a todo esto, pero con signo cambiado. Pero como pueden ver acá, esta aceleración es igual a r multiplicado por teta punto elevado al cuadrado. Como pueden ver, la aceleración radial es igual a r punto punto menos r teta punto elevado al cuadrado. Pero hemos visto que la aceleración normal es igual a menos la aceleración radial. Por lo tanto, básicamente esta aceleración sería igual a esta aceleración, pero con el signo cambiado. Y como pueden ver, la aceleración normal que se da en una trayectoria circular es igual a r multiplicado por teta punto elevado al cuadrado. En otras palabras, el r punto punto en una trayectoria circular estaría de más, y por lo tanto la eliminamos. Finalmente, al eliminar estas dos componentes de estas dos igualdades, podríamos decir que la aceleración a sub teta para una trayectoria circular sería igual a r multiplicado por teta punto punto, y la aceleración radial sería igual a menos r multiplicado por teta punto elevado al cuadrado. Que Dios los bendiga.